Ok. Entonces, lo que vamos a acordarnos, primero recordamos cuál era la fórmula para el determinante, ¿ya? Si tengo una matriz A, es una matriz con entradas A y J es entre 1 y N. Entonces, lo que hemos eh, construido es una fórmula para que sigue de los tres axiomas, aplicando los axiomas multilinealidad y todo eso. Si determinante es una función que sobre las matrices, déjeme escribirlo bien. Si determinante desde el conjunto de las matrices n por n con valores en los números reales satisface los tres axiomas, entonces debe seguir automáticamente, puede tener una única posibilidad, que el determinante de A es igual a la suma sobre todas las permutaciones de Sn, todos los elementos de Sn. Ya déjeme hacerlo un poco más largo. Ya, y eso déjeme moverlo un poco arriba. Entonces, la suma sobre todas las permutaciones y quizás se acuerdan como lo que era. ¿Ya? Primero venía el signo de la permutación. ¿Ya? El signo de la permutación, que en realidad era lo mismo que el determinante de la matriz de permutación. ¿Ya? Se acuerda que cada permutación, una cosa, la permutación P, por un lado, era una manera de intercambiar índices y por otro lado, podía compilar una matriz que, que tenía las filas, en vez de ser los vectores canónicos, o sea, el primero era 1, 0, 0, el segundo 0, 1, 0, 0, 0 y así siguiendo. Entonces, en vez de tener estos vectores canónicos en orden, los permutaba, ¿ya? Aplicaba la misma permutación de índices para las líneas de la matriz identidad, ¿ya? Y esto es la matriz de permutación. Entonces, la misma cosa es el signo de una permutación y el determinante de la matriz de permutación. Y esto hemos estudiado partiendo de los axiomas y mirando qué pasa cuando expreso una permutación como composición de transposiciones de índices sucesivos, etc. ¿Ya? Entonces, acá tenía el signo de P y después tenía... lo voy a escribir como lo hemos escrito la vez precedente. Los elementos A1, índice de la línea, y después el índice de la columna era P1, o sea, es el valor de esta permutación, donde esta permutación envía el índice 1, que es la entrada correspondiente a la columna de la matriz, ¿ya? El índice J de acá. ¿Ya? Acá tengo I igual 1, J igual a P1, ¿ya? Y puedo ponerle un coma para que se comprenda que no es un producto, sino que es son dos índices. Y después tengo A2, P2, y así siguiendo el producto hasta AN, PN, ¿ya? Ok, tengo todos estos, una suma sobre todas las permutaciones de su signo y después ese producto de acá. Y hay una fórmula como el símbolo de suma, ¿ya? De sumatoria, que es esto que aparece acá. Quizás ya conocen que existe el símbolo de producto, que me permite de abreviar un poco todo esto. Entonces, la suma sobre P en Sn del signo de P. Y acá hago el producto, una pi griega. El sigma es un S, el S de suma, pero en griego. Y el pi, ¿ya? Es la P de producto, pero de nuevo, letra griega mayúscula. Eh, producto para J, o mejor, para I igual a 1
hasta n de AI, PI. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir este producto de acá, lo escribo como abreviado, una productoria se llama, sumatoria o productoria, ¿no? Quizás ya la conocen, pero quise introducirla explícitamente, ¿ya? Entonces, esto es la mega fórmula del determinante y hemos visto que solo ocupando los tres axiomas sigue que el determinante debe necesariamente satisfacer esta fórmula. ¿De acuerdo? Y acá escribí de nuevo los tres axiomas del determinante, ¿ya? El primer axioma, como no llamamos los I, ¿ya? Primer axioma es que el determinante de la matriz identidad es 1. El segundo, ¿se acuerdan? Era la multilinealidad. O sea que si acá tengo en una dada línea de la matriz tengo una combinación lineal, esta fila es una combinación lineal de dos vectores, entonces el determinante de esta matriz es igual a el coeficiente del primer vector multiplicado por el determinante, donde en vez de esa fila pongo solo el primer vector y las otras la dejo igual, más beta, el segundo coeficiente del segundo vector en esta combinación lineal, por la matriz donde en vez de esa fila pongo el segundo vector. ¿Ya? Entonces esto se llama, dado que lo puedo aplicar esta fórmula debe valer para todas las filas, se llama multilinealidad en las filas. ¿Ya? Como linealidad, solo que lo puedo hacer en varias entradas, varias filas, así que es multilinealidad. ¿Ya? Se llama multilinealidad. Y lo último, la alternancia en las filas. ¿Ya? Entonces, la manera de, como lo había mencionado antes, era que, o la clase pasada, era que intercambiando dos filas, el determinante cambia signo. ¿Ya? Y es lo mismo ahora como con una notación un poco distinta, es lo mismo que decir que el determinante de M es igual a menos determinante de TM si T es una matriz de transposición. ¿Ya? Entonces, el rol de T es que es como una matriz de permutación, solo que es una permutación muy particular que solo intercambia dos índices y los otros los deja como son. ¿Ya? Entonces, como que podría decir, sumar acá es que si T corresponde a intercambiar IJ, dos índices IJ, entonces TM es M con filas IJ intercambiadas. Déjeme escribir intercamb, puntito, ¿ya? Para abreviar. Entonces, esa es como una verificación que uno puede hacer, ¿ya? Que, ¿se acuerdan? Hemos visto que P, una matriz de permutación aplicada al vector x1, xn, esto es igual al vector x, y acá tengo P1, xpn, ¿ya? Entonces, una matriz de permutación, ¿ya? La matriz de permutación, si tengo una permutación, la matriz de permutación la indico usualmente con la misma letra y corresponde a tener en primera línea el vector canónico, pero no el primero, sino que el número P1, ¿ya? Donde P1 es el valor del índice asociado por P al índice 1, ¿ya? Y el último es EPN, ¿ya? Entonces, prácticamente la matriz de permutación la indico, por un lado es una matriz y por el otro es un intercambio de índices. Y la matriz que corresponde a este intercambio de índices, digamos, indicada
para simplificar, digamos, indicada con la misma letra, es la matriz que tiene los vectores canónicos, pero no en orden con el uno, con el, no en el orden usual, sino que en el orden intercambiado por la permutación P. Y esta matriz, ¿cuál es su acción sobre un vector? ¿Ya? Si multiplico la matriz línea por columna por un vector vertical, esto me da que un nuevo vector donde las componentes están intercambiadas según la permutación P. Y si ahora hago P multiplicado por una matriz, lo que pasa cuando aplico la matriz de permutación producto línea por columna con una matriz P, es que con una matriz M, ¿ya? Si considero PM, esto tiene, puedo imaginar que esto tiene como columnas PM1, PMN, ¿ya? Donde esta M1, MN son las columnas de M, ¿ya? Entonces, cuando hago el producto línea por columna, puedo también hacer el producto de la matriz P, o cualquier matriz, vale la misma fórmula, pero la matriz P, y la multiplico por cada columna separadamente, después pongo juntas esas columnas y me da la matriz resultante del producto línea por columna, ¿ya? Entonces, si P es una transposición, implica que cada PM1, PMN transpone, intercambia los índices IJ. Imagínense que ahora en vez que P tengo simplemente una transposición que intercambia solo dos de estos índices, ¿ya? Solo dos de estos están intercambiando el I y el J y los otros quedan en la posición donde estaban. Y entonces si ahora aplico esto a todas las columnas de la matriz, intercambia la fila I y J. ¿Ya? Esto es un poco la demostración de este enunciado, ¿ya? Que si T corresponde a intercambiar IJ, entonces TM es M con filas IJ intercambiadas, ¿ya? Ahora, para que quede un poco más ordenadito, voy a mover un poco lo que está escrito acá para poderlo poner en orden de cómo estaba, como lo he dicho, ¿ya? Porque para que quede más en orden cronológico de lo que dije. ¿Ya? Okay, entonces esta sería la demostración. Y para P transposición, PMJ es igual a intercambiar pues no, PM capa, ¿ya? Intercambiar M y capa con MJ capa. Entonces, en este caso, PM es igual a M con filas y J intercambiadas. Y coma J. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con esto? Díganme, escríbanme si les quedó poco claro. Si debo... Todo claro, dicen. Entonces voy a continuar. ¿Ya? Ok, esto era como solo para que quería estar seguro que comprenden cómo como en parte de este repaso sumé algo y quise estar seguro que comprenden lo que pasa cuando multiplico no solo
un vector por una matriz permutación, sino que también una matriz permutación por otra matriz a la derecha, ¿no? Si la multiplico P multiplicado a la derecha por M, ¿ya? Esto es intercambiar filas, ¿ya? De M. Ok. Y ahora este es el corolario de la clase precedente. Y ahora tenemos un poco, sabemos lo que es esta mega fórmula. De nuevo lo recordamos, cuáles son los axiomas. Y ya esto era próxima clase, o sea, esta clase. Y hemos visto esto en la clase pasada, clase 3. Hemos visto que si vale los axiomas del determinante, entonces sigue que el determinante puede solo ser igual a esta fórmula, ¿ya? Entonces, el enunciado del corolario, sé que existe a lo más una. Si, lo único que falta es demostrar que existe una función, ¿ya? Que satisface los tres axiomas del determinante. Pero una vez que sé que existe esta función, he deducido que debe estar determinada exactamente por la mega fórmula, ¿ya? Porque la mega fórmula, partiendo de solo los axiomas, me entregaba exactamente, o sea, exactamente y con una fórmula complicada, el valor del determinante, ¿ya? Entonces, sé que existe, ¿ya? Sí, entonces sigue la fórmula y acá quizás ayuda a escribir en particular. Existe a lo más una función det como deseado. ¿Ya? Esto es la parte de unicidad. Lo que falta es demostrar que, que existe una de estas funciones, ¿ya? O sea, debería demostrar, dado que ya sé que si existe es exactamente esta, debo demostrar que esta, o sea, la fórmula, esto de acá, si defino el determinante por la fórmula de arriba, entonces valen los axiomas, ¿ya? Esto lo hacemos hoy, ¿ya? Ok, entonces acá debería, vamos a demostrar esto, ¿ya? Entonces voy a acá crear una nueva página, insert página, ya. Ok, entonces quiero demostrar que la función que det a definida por como antes, para cualquier matriz A hago la suma sobre todas las permutaciones, Sn, la permutación es de n índices, entre 1 y n, de signo del P, y después el producto i igual a 1 hasta n de AI, índice de línea, PI, L es el índice de la columna, ¿ya? Esta función satisface los tres axiomas del determinante. Si demuestro esto, de nuevo, implica la existencia de una función, esta dada exactamente por esta fórmula, de una función que satisface los tres axiomas, que era la parte que faltaba de este corolario, ¿ya? Que me dice que después ya sé que existe y es única la función determinada por los axiomas. ¿Okay? Entonces faltaba la existencia, y esto demuestra la existencia de una función con estas propiedades. Entonces, ¿qué es que debo demostrar? Primero, A es igual a la identidad.
¿ya? Esto significa que A y J, el caso de aplicarlo a la identidad, ¿ya? Entonces, A y J para la identidad es igual a 1 si I es igual a J y 0 si I distinto de J, ¿ya? Bueno, en este caso, determinante entre comillas, esta función nueva determinante entre comillas, que solo al final de la demostración podremos sacarle la comilla y decir que es el único posible determinante, ¿ya? Esta determinante entre comillas aplicada a la identidad, por definición, es la suma de todos estos signo multiplicado por el producto de AI, PI, ¿ya? Pero acá AI, PI, hay uno de ellos igual a 0 si P, P de I es distinto de I, ¿ya? Y son todos iguales a 1 si PI igual a I, entonces, perdón, hay uno de ellos igual a 0 si existe un I tal que PI es distinto de I. Y son todos igual a 1 si para todo I, PI es igual a I, ¿ya? Y entonces, acá en este caso, el producto de todas estas cosas es igual a 0, ¿ya? Entonces ese término desaparece, ¿ok? Entonces, toda esta suma es en realidad igual solo al signo de la P, que es la identidad, ¿ya? P de I es igual a I para todo índice. Esto significa que P envía los números 1 hasta n en 1 hasta n, ¿ya? Entonces corresponde a la matriz identidad, ¿ya? Significa que P es igual a la matriz que tiene acá E1, EN, ¿ya? La matriz identidad. Entonces acá tengo el signo de la identidad que lo multiplicado por el producto de todos estos términos, que en este caso es igual a 1, ya el producto de varios unos es igual a 1. Entonces el signo de la identidad. Pero hemos visto que el signo de una matriz de permutación es igual al determinante de esta permutación, de la identidad. O sea, en este caso es igual a 1. ¿Ya? Lo hemos asumido y es el signo de la permutación identidad es igual a 1. Está dado por 0 transposiciones. No hago ninguna transposición para obtener este ordenamiento de los índices, que PI es igual a I. ¿Ok? Entonces obtuve lo correcto, ¿ya? Entonces el determinante es igual a 1, si lo definido por esta fórmula, ¿ya? Entonces acá puedo decir, ok, axioma 1, ¿ya? Ok, entonces verifiqué el axioma 1 porque todos de estos productos se anulaban, había por lo menos un término 0 si la permutación no era la más sencilla posible, y en este caso era el producto igual a 1 y el valor del determinante entre comillas era igual a 1. Eso era lo más sencillo. El segundo es la multilinealidad, ¿ya? Entonces, ahora sea fijo índice de fila y lo llamo, debo fijar todas las filas, fijarla como, ¿qué es que necesito hacer? Digamos que lo que quiero describir es esta matriz que tiene acá todas sus filas, digamos, cualquiera, y después en la fila número, ¿cómo la llamamos? Un índice de fila. Entonces, número I,
o I0, ¿ya? I0, acá tengo alfa V más beta W, ¿ya? O sea, MIJ, el índice IJ de la matriz es igual a, bueno, si I es distinto de I0, lo llamo AIJ. Ya no me queda muy claro cómo, bueno, llamámoslo AIJ, y si I es igual a I0, entonces acá tengo alfa VI, VJ, perdón, VI, 0, no, es alfa VJ más beta WJ, ¿ya? Esto para todo J es igual a 1 hasta N, ¿ya? Y entonces, porque entonces acá alfa V más beta W, esto es alfa V1 más beta W1, alfa Vn más beta Wn. ¿Ya? Son vectores, ¿se acuerdan? V y W son vectores, ¿ya? Y entonces estos corresponden a la línea, a la fila 0 y 0 del M, ¿ya? Entonces esto es M y 0, 1, y así siguiendo, y esto es M y 0, N, ¿ya? Es el último de esta fila, ¿ya? Por esto vale esta expresión de M y J, ¿ya? Y entonces, ahora debo considerar que es determinante aplicado a este M, ¿ya? Entonces, determinante ya le escribo de nuevo, P NSN, signo de P. Esto es el signo en esta signo de P. Y después, acá este producto, en vez de escribir el producto así, puedo escribir el elemento, bueno, ¿cómo lo puedo escribir? Lo escribo no abreviado, ¿ya? Entonces acá me da A1 P1, después continúa hasta A I0 menos 1, el precedente de I0, P I0 menos 1, y después tengo acá el número, la componente I0 de A, y después tengo A I0 más 1, P I0 más 1, y así siguiendo, ya hasta terminar. A, N, P, N. ¿Ok? Y el término I0, acá tengo alfa, y usualmente tenía A I0, P aplicado a I0, ¿ya? Pero P aplicado a I0, esto es el índice J, ¿ya? Esto es el rol del índice J, ¿ya? Entonces acá tengo alfa V componente P I0 más beta W componente P aplicado a I0, ¿ya? ¿Me siguen? Acá prácticamente aplicando esta fórmula de acá de los coeficientes de M y observando que en general tendría en la posición I0 tendría A I0, P I0, ¿ya? Entonces el rol de J está jugado por P I0, y entonces lo sustituyo en esta fórmula de arriba, ¿ya? Entonces, ¿ya? Y ahora me doy cuenta que todo acá hay un producto de varios términos y el número I0 es una suma, ¿ya? Entonces esto es igual a esta parte de acá es igual a A1 P1 por linealidad, ¿ya? A1 P1 A I0, o puedo escribirlo así. Escribámoslo de otra manera. Lo escribo como
alfa v pi 0 más beta w pi 0. Escribí primero el primer factor y lo otro lo abrevió. ¿Ya? Acá digo suma para i es igual a 1 hasta n y además i distinto de i0. ¿Ya? Para acordarme que de este no hago el producto y acá es a i pi. Para cada uno de los términos distintos de i0 tengo ese producto. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Se comprende qué significa este producto de acá. Es una abreviación del término de arriba donde escribí primero el término problemático, digamos. ¿Ok? Y entonces acá se comprende bien que todos estos es siempre el mismo producto y ahora puedo aplicar la linealidad acá. ¿Ya? Entonces me da, es igual a alfa por v pi 0 multiplicado por este producto igual 1 hasta n distinto de i0 de a i pi más beta, el segundo elemento w aplicado en pi 0 por el mismo producto igual 1, perdón, 1 hasta n y distinto de i0 ¿ya? De AI PI. Ok. Entonces, y ahora todo esto, acá continúo y inserto todo esto en la fórmula total. Entonces tengo suma sobre P en SN, signo de P, que multiplica esta paréntesis. Y ahora puedo de nuevo aplicar linealidad, ¿ya? Entonces me da alfa veces la suma sobre el alfa, lo puedo sacar afuera y esta paréntesis distribuir este término multiplicado por esto más este término multiplicado por lo mismo, ¿ya? Entonces me da alfa por la suma de signo de P por V pi 0 producto de AI pi, ¿ya? Con i desde 1 hasta n, pero distinto de i0. Y más beta por la misma cosa con w pi 0 en vez que v pi 0. ¿Ya? Entonces la misma fórmula no la voy a copiar. Es más fácil escribirlo en palabra. Creo que es más claro el concepto de lo que debe aparecer por ahí. ¿Ya? Y entonces, ¿y esto qué es? Esto no es otra cosa que la mega fórmula aplicada, entonces el determinante entre comillas, aplicado a la matriz, donde acá en vez de la línea I0 tengo V, ¿ya? En la posición I0. Y los otros, esta otra paréntesis es de la misma manera, es el determinante entre comillas, esto dado como la fórmula, la mega fórmula aplicada a la matriz, donde acá tengo W en la posición I0. ¿Ya? Entonces, de verdad, sale que la matriz, el determinante aplicado a esta matriz con una combinación lineal en la posición I0 es igual a la combinación lineal, ¿ya? Alfa y beta multiplicados por las matrices con los dos vectores en esta posición I0. Entonces, acá puedo escribir, ok, axioma 2. ¿Ok? Entonces, esto es, por un lado, es verificar el corolario y por el otro, terminar de comprender cómo funciona esta mega fórmula. Y voy a insertar una otra página. ¿Está claro? ¿Se comprendió esta parte de acá? Prácticamente
Esto de acá es de nuevo el mismo producto, pero donde en la posición I0 tengo la componente correspondiente de V. ¿Ya? Y lo mismo para el otro con W. Así que me daba la mega fórmula, pero aplicada a estas otras matrices. ¿Ya? Posición I0. ¿Ok? Y ahora el axioma último. ¿Ya? Entonces acá, determinante, debo ver el determinante de Tm con T transposición que intercambia y J y deja fijos los otros índices. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podría escribirlo? Esto es igual a la suma sobre P en Sn del signo de P y bueno, escribímoslos. Suma producto en I es igual a 1 hasta N de A I, no, de la matriz Tm en la posición I P de I. ¿Ya? Por ahora no escribí nada, solo escribí lo que significa la mega fórmula. Y entonces se propone la pregunta, ¿qué es este valor? Tm en la posición I, PI. ¿Ya? ¿Esto a qué es igual? Bueno, intercambia índices IJ. Entonces, Tm es igual a línea 1 de M, toda la línea de M, iguales como antes, pero en vez en la posición I tengo la línea J, no sé cómo escribirlo, M, J, M, I, M última línea. ¿Ya? Si la escribo según las líneas de M, en la posición I tengo la línea J y en la posición J tengo la línea I. Y las otras son no cambiadas. Entonces, T, acá no puedo ocupar los índices IJ, ¿ya? Entonces, TM en... déjenme hacer esto. Acá cambiar I0, J0, ¿ya? Porque ya me di cuenta que ocupé acá I. Entonces, mejor acá J0, 0, 0, 0, ¿ya? Los que estoy intercambiando le pongo un 0 para distinguirlo y no confundirlo con los otros. Ya. Entonces, TM en la posición IJ, ¿a qué es igual? Si se fijan, lo único que cambia es el índice de línea. ¿Ya? Entonces, el índice de columna es... queda lo mismo. ¿Ya? Entonces, en términos de la matriz M, el índice, el segundo, el J, no cambia. Y el primero, tengo M, acá prácticamente, podría escribir T aplicado ahí. ¿Ya? Porque T aplicado ahí, ¿qué hace? Deja los valores distintos de I0 y J0, lo deja como estaban y intercambia I0 con J0. ¿Ok? Entonces,
Esto prácticamente es MTIJ. ¿Ya? Entonces, TM y PI sería igual a M, ¿ya? Aplicando esto, M, acá pongo TI, y en vez que J, que es lo que pongo, debo poner P de PDI. ¿Ok? Porque en vez de I, cambié. El único que cambia acá es I, el índice I se transforma en el índice TI. Y el J queda igual. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá la parte J era PI, que queda igual. Y la parte, el primer índice es TI. ¿Ya? Entonces, acá obtengo determinante, entre comillas, de TM es igual a la suma sobre P, el signo de P, por el producto igual a 1 hasta N de M TI PI. Y veo que hay alguien que puso una pregunta en el chat que no comprendo bien, alumno portal. ¿Y los escalares dónde quedaron? ¿Te refieres a la precedente? ¿A la slide precedente? O sea, los escalares se quedan ahí. Yo por ahora solo dije que esta parte en paréntesis son iguales a estos determinantes, ¿ya? Entonces sigue que el determinante entre comillas del M es igual a alfa veces por el determinante entre comillas de esta matriz con acá V más beta veces por el determinante entre comillas de la matriz con solo W. ¿Ya? Esto faltaba quizás en la slide precedente. ¿Ya? Porque acá simplemente me di cuenta que la parte sin los escalares era igual a lo que quería. ¿Ya? Ok, perdón, ya, perdonen por volver atrás, era porque leí eso en el chat solo ahora. Y prácticamente, ya, entonces ahora nosotros lo que estamos es que prácticamente ya está todo escrito acá, es que el determinante de TM es igual a esta cosa. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué es lo que puedo observar? Puedo observar que este producto en realidad lo puedo reordenar. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué es lo que tengo? El producto, lo que quiero decir es que el producto entre i igual 1 hasta n de m ti pi, ¿cómo se podría escribir de otra forma? Es el producto de puedo hacer lo siguiente. Ti, o sea, T es una transposición y puedo mirar T a la menos 1. ¿Ya? T a la menos 1, ¿qué es? ¿Qué hace? Reordena los índices 1n. ¿Ya? T es una transposición, en particular es biyectiva. Todos los es inyectiva, cada índices distintos se envían por T en índices distintos y T es suriyectiva, o sea, cada índice es la imagen a través de T de
un otro índice. O sea, no crea y no destruye índices, ¿ya? Eso es es biyectiva el T. Entonces tiene una inversa y la inversa reordena los índices, ¿ya? Y entonces puedo, en vez de sumar respecto al valor de I, ¿ya? O hacer el producto de todos los valores de I, me da lo mismo cambiar variable, ¿ya? Entonces es igual al producto de para capa igual 1 hasta n de quizás no sabría bien cómo decirlo, ¿ya? Porque en práctica lo que quiero decir es que esto es igual al producto para capa igual 1 hasta n de m capa y acá p aplicado a t a la menos 1 de capa, ¿ya? ¿Ok? Y la idea es que donde antes lo llamaba i, ahora lo llamo t a la menos 1 de capa, ¿ya? ¿Ok? Si el i es t a la menos 1 de capa y i varía entre 1 y n, ¿ya? Lo único que debe hacer mi índice es cubrir todos los elementos entre 1 y n una vez. Entonces, capa también cubre los índices entre 1 y n, cada uno una sola vez. ¿Ya? Si i cubre una sola vez cada valor, entonces capa que es igual a, o sea, t a la menos 1, o sea, entonces t de i también. ¿Ya? Y entonces, si t de i es igual, esto es t de i lo llamo capa, ¿ya? Entonces, i es igual a t a la menos 1 de capa. ¿Ya? No sé si quedó claro, ¿ya? Porque estaba construyendo la manera de decirlo mientras lo decía. Ok, entonces déjeme decirlo de nuevo. Si i cubre todos los índices entre 1 y n una sola vez, entonces lo mismo hace el TDI. El TDI también cubre todos los índices una sola vez. Y entonces TDI lo puedo llamar capa y lo puedo llamar T a la menos 1 de, o sea, si TDI es igual a capa, entonces I es igual a la imagen inversa de capa por T, ¿ya? Y es igual a T a la menos 1 de capa. Entonces, el producto ordenado según el índice I se puede reescribir con el producto ordenado según el índice TDI o capa, ¿ya? Es igual al producto para capa igual 1 hasta n de m capa p t a la menos 1 de capa, ¿ya? Entonces esto es como un cambio, ¿se acuerdan en el curso de cálculo el cambio de variable en la integral? Bueno, acá tenemos un cambio de variable en la suma, una suma discreta, ¿ya? Eso es un cambio de variable, ¿ya? De reindicizar la suma, ¿ya? Entonces, y ahora casi terminamos, determinante de Tm es igual a la suma sobre P en, bueno, casi terminamos el signo de P por el producto capa igual 1 hasta n de m capa y acá P
t a la menos 1 capa, aplicado a capa. Entonces, ahora, otra cosa que pasa es que si tomo P, es lo siguiente, es que la aplicación que al P le asocio P compuesto con T a la menos 1, ¿ya? Es una biyección de Sn. ¿Ok? Entonces, si acá tengo una permutación, acá tengo otra permutación, y dado que T es invertible, ¿ya? Sigue que que aplicar T a la menos 1 reordena todo el conjunto de las permutaciones, pero no es que es subyectiva y biyectiva esta aplicación, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, asociar a un P, al P le asocio P T a la menos 1, esto me da una biyección de todas las permutaciones de n elementos, ¿ya? Entonces, esta suma es igual a la suma sobre P, ya, ¿qué necesito? PT a la menos 1 o PT, ¿ya? Aplico, bueno, en realidad no hace diferencia, ¿ya? Entonces, PT en Sn, ¿ya? Observar que T en realidad es igual a su propia inversa, ¿ya? Si intercambio I0J0, ¿ya? Y después intercambio I0J0 de nuevo, entonces volvió todo en la posición inicial, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo I0, acá tengo J0, los intercambio, acá va J0 y acá va I0, y los otros quedan donde estaban, ¿ya? Esto aplicando T. Pero si ahora aplico T de nuevo, lo que estaba en posición J0 se vuelve donde estaba y lo que estaba en posición I0 se vuelve donde estaba, ¿ya? Entonces, si lo intercambio dos veces, ¿ya? Lo que tengo en la mano derecha lo pongo en la mano izquierda una vez, después hago la misma operación la segunda vez, quedó todo en la posición inicial, ¿ya? Eso es el punto. Entonces, la transposición, una transposición es siempre igual a su inversa. Entonces, acá puedo sumar sobre todas las transposiciones, sobre todos los elementos PT de Sn, no los T, ¿ya? Y entonces acá tengo el signo de PT por T a la menos 1, ¿ya? Porque acá escribo T y T a la menos 1 y se cancelan. Y el producto de M capa PT a la menos 1 capa. ¿Ya? Bueno, acá déjeme ponerlo con el menos 1. Ya. Eso. Ok. Entonces acá, si llamo PT a la menos 1, lo llamo es igual a Q. Esto es igual a la suma sobre estos Q en Sn del signo de Q por T por el producto M capa Q capa. ¿Ya? Entonces, acá el signo de Qt, ¿qué es? Apliqué una transposición más, ¿ya? Entonces, menos 1 por el signo de Q. ¿Ok? Cuando aplico, ¿qué es el signo de una permutación? Es el número de transposiciones que necesito para descomponerla, para escribirla como producto de transposiciones. Y si multiplico por una transposición más,
me da el signo menos, me cambia simplemente de signo, ¿ya? Entonces esto es igual a menos 1 por la suma sobre Q NSN de signo Q producto de M capa Q capa. Entonces es lo que quería. Ahora voy a intentar de hacerme un poco más de espacio. Puedo tenerlo. Puedo cambiar la. No. Ya, legal. Ya, eso. Entonces es un poco más largo. Y entonces es igual a menos 1 menos el determinante, entre comillas, de M. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ok, es más algébrico, ¿ya? Esa parte más algébrica y, y se basa un poco en un poco de estudio de permutaciones, que no quise hacer más en detalle de eso, ¿ya? Pero prácticamente lo que vale es lo siguiente. Primero, cada vez que teníamos, entonces acá hay dos pasos. Hay paso A, donde cada vez que tenía un producto de que sale desde la fórmula, de la mega fórmula aplicada a TM, esto lo reordeno y lo escribo como el producto donde ves que la permutación aparece P compuesto con T a la menos 1. Y después, acá, esta suma de acá, la reordeno reemplazando cada vez, en vez que sumar respecto al índice P, sumo respecto al índice PT a la menos 1. ¿Ya? Y el facto es que aplicar T a la menos 1, dado que T a la menos 1 es invertible, entonces eso es una biyección de Sn. Entonces, cuando hago acá la suma sobre todos los PSN, puedo hacer la suma de todos los PT a la menos 1 en SN. Y, lo que lo que es importante en este paso es que el signo de Q por una transposición es igual al signo de Q, a menos el signo de Q, ¿ya? Que cada nueva transposición que pongo cambia el signo por un menos 1, ¿ya? Y en el final, acá obtengo la suma sobre todas las permutaciones del producto sobre capa de M capa Q capa, que es nada más que el determinante entre comillas de M. Capa igual 1 hasta N. ¿Ya? Entonces, esto era la demostración de que el axioma 3 valía. O sea, intercambiar líneas me daba un cambio de signo en el determinante. ¿Ok? Entonces, nada, me demoré mucho más de lo que había imaginado en esta parte, pero está bien. Lo que voy a hacer es ahora pedirles si hay alguna duda sobre si quedó más o menos, digamos, hay alguna cosa que puedo clarificar antes de terminar. Eso. Y no habrá exit ticket esta clase. Si hay alguna cosa que puedo clarificar, esta es la pregunta. Ya, entonces sí, entonces una pregunta que me pusieron es, entonces, ¿cuál es dónde nos quedamos con todo eso? ¿Ya? Entonces acá nos quedamos que en ese corolario, la clase pasada hemos visto que esta parte, que si valen los axiomas el facto que para una función valgan los axiomas implica que debe estar dada por la mega fórmula. Y ahora hemos visto que si defino el determinante entre comillas por mi mega fórmula, entonces valen los tres axiomas. Entonces, con esto, la clase precedente hemos demostrado que entonces hay lo más un valor asociado a una matriz
por cualquier función que satisfaga los tres axiomas, ¿ya? Entonces puede existir a lo más una función, y hoy hemos visto que sí existe una función que está dada por la megafórmula, ¿ya? Entonces eso es lo de la clase pasada, lo de hoy nos demuestra que existe una y una sola función desde la matriz SNR que satisface los tres axiomas del determinante y que esta función automáticamente nos queda dada por la fórmula mega fórmula que hemos visto arriba, ¿ya? Porque hemos visto que si valen los axiomas debe valer esta fórmula y además esta fórmula sí satisface los axiomas. Así que no es que hay una contradicción atrás, sino que siempre satisface los axiomas y hay al menos una función. ¿Okay? Existe una, es de la parte de hoy, y existe una sola, sigue de lo de la clase precedente. ¿Okay? Entonces, y ahora podemos trabajar tranquilos con el determinante o con la megafórmula o con los axiomas porque sabemos que son nociones equivalentes. ¿Ya? Al final de esta clase sabemos que satisfacer los axiomas de determinante es equivalente a estar dado por la megafórmula. Y que hay una, en particular, existe una función que satisface estos tres axiomas. Ya lo repetí muchas veces, quizás ya tienen mal de cabeza de cuántas veces lo repetí. Si hay alguna cosa que pueda, alguna cosa más, acá esta parte de acá de cambiar el índice de sumas, de sumatorias, imagino que puede quedar un poco, complicarle un poco, pero intenté no entrar en más detalle de eso porque no va a aparecer más. O sea, la parte de combinatoria del curso acotada y se termina acá. Son temas interesantes igual, pero necesita mucho tiempo para mostrarlo bien en detalle. Ya. No sé si por ahora voy a terminar la grabación.